Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todos que nos acompañan el día de hoy en esta conferencia del ciclo Hilar Conferencias, iniciando nuestro tercer año de esta iniciativa del grupo de colaboración e investigación latinoamericana sobre alimentación en red que hemos estado buscando impulsar en colaboración con la Universidad Nacional de Colombia, en específico con el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de por allá, con la profesora Sara del Castillo y, bueno, otras colegas. El día de hoy tenemos una conferencia muy, muy interesante. Les agradezco mucho a ambas, a la profesora Sara del Castillo por colaborar como coordinadora de esta sesión en específico, y a la doctora Paula Natalia Caicedo Ortiz, quien nos compartirá los resultados de su investigación. Su conferencia está titulada Alimentación para la Paz. Nos presenta un caso de estudio muy interesante y pues sin más yo les invito a quedarse con nosotros y le dejo la palabra a la profesora Sara del Castillo para que a su vez introduzca a Paula Natalia Caicedo en esta conferencia. Muchas gracias a ambas. Buenas tardes, gracias a Yari por esta introducción. Un saludo a todas las colegas, todos los colegas de Latinoamérica y bueno, de donde nos estén escuchando y viendo, pues aquí como parte de la red Hilar por Colombia, a la que seguramente invitaremos otras profesoras como la profesora que nos acompaña hoy. Estamos muy contentas de, continuar en este año 2026 con estos espacios muy, muy interesantes. Hoy Colombia está aquí a partir del trabajo que hacemos desde el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria de la Universidad Nacional con las colegas de la Red Hilar, en este caso de México, de Brasil, que estamos todas y todos juntos, pues en esta juntanza interesante de pensarnos los temas alimentarios y alimentarios para esta Latinoamérica. Hoy, como decía la profesora Ayari, tenemos una especial participación y ya van a ver por qué es tan especial para mí en particular, no solamente por ser un trabajo desde Colombia. Vamos a escuchar a la colega Paula Natalia Caicedo Ortiz con su presentación sobre alimentación para la paz, que está basada en su tesis doctoral, ya la presentaré a ella debidamente. Es un nombre largo, es Alimentación para la Paz, vivencias, relatos y desafíos en torno a la repolitización de la alimentación y nutrición en la comunidad noble y de paz, Marco Aurelio Buendía de Charras, Guaviare, Colombia. Como les digo, esta presentación de la profesora Paula Natalia Caicedo es presentación, una conferencia que se basa en su tesis doctoral, que ella nos compartirá estos siguientes 45 minutos, pero quisiera decir de Paula Natalia que además de ser nutricionista, dietista de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, es magíster y entonces empezamos a adoptarla desde la Universidad Nacional, es magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. En este momento ya es doctora, ella pone que candidata, pero ya es doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella trabaja en este momento en el Departamento de Nutrición y Bioquímica de la misma universidad, con experiencia en investigación, docencia y trabajo social con comunidades indígenas, campesinas y población firmante de paz, que precisamente es como el nicho, el escenario de trabajo de lo que nos va a contar hoy desde su tesis doctoral, en temas muy relacionados con gestión territorial, con alimentación y nutrición, por supuesto abordada desde una perspectiva muy interesante, diferencial, vinculada a los derechos, a los aspectos territoriales y con un énfasis muy, muy interesante en temas de género. La tesis doctoral de la profesora Paula Natalia fue dirigida por el profesor Carlos Luis del Cairo Silva. Él es antropólogo, magíster y doctor en antropología y director del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana, y yo tuve el honor de ser su codirectora. Digo el honor
que como profesora de la Universidad Nacional pertenecemos también con la profe Paulita en otra red muy parecida a la DILAR que iremos juntando, que se llama la Alianza Universitaria por el Derecho Humano a la Alimentación, donde trabajamos todos estos temas. Y ella me permitió en este ejercicio que es este compartir académico, que es cuando uno acompaña la dirección de una tesis doctoral, pues un profundo aprendizaje. Quisiera decir muy brevemente, porque creo que debemos escuchar a la profesora Paula Natalia el tiempo que más podamos, y luego los invito y las invito y les invito a hacer todas las preguntas para ella y compartir esto que nos va a presentar, que es, entre otras, bastante importante y de alguna forma inquietante para este país. Esta tesis de la profesora Paula Natalia se inscribe en preocupaciones que son muy vigentes en este país. Colombia está en este momento, año 2026, declarado Año de la Paz, cumpliendo 10 años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Y eso planteó una forma particular de comprender los problemas alimentarios, de enfrentar unas miradas derivadas de esos acuerdos en el Acuerdo 1, que está vinculado a la reforma rural integral y a la definición de un sistema de garantía para el derecho a la alimentación, en una perspectiva que va a explorar muy bien Paula Natalia en su tesis, vinculada a esta forma particular de ver esta perspectiva política de la alimentación y esa forma de comprender en esos espacios que ella, como nos irá a contar, ubica y sitúa en el trabajo de su tesis. Creo que es un trabajo de una profundidad y de una sensibilidad, van a darse cuenta, muy clave para que la escuchemos en esta Latinoamérica que comparten preocupaciones y esta situación mundial muy vinculada al tema de los alimentos en escenarios de guerra, en escenarios de conflicto. Pero ella nos da una visión muy esperanzadora que espero podamos compartir y luego generar las preguntas para saber más de este bellísimo trabajo de tesis. Sin más preámbulos, profesora Paula Natalia, te doy la palabra. Entiendo que tenemos, según nos orienta aquí nuestra organizadora principal, la profesora Yari, unos 40 minutos, poco más, para que nos cuentes para tu presentación y luego, por favor, estaremos ansiosas y ansiosos de las preguntas que compartiremos también en este espacio con quien nos escucha. Y te doy entonces la palabra y pues muy contenta de que representes a Colombia en este espacio. Bueno, profesora Sara, muchas gracias, a la profesora Yari también. Mil gracias por la invitación a este espacio. Es un honor para mí poder estar aquí esta hora y media compartiendo con ustedes este proceso de investigación del cual la profesora pues ya dio un pequeño contexto. Bueno, además de agradecer, pues yo quiero mencionar que lo que les voy a compartir, si bien está en este momento en mi voz, representa las voces de los y las firmantes de la Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, ubicados en Charras, Guaviare, que ya les voy a mostrar dónde está ubicado. Hago esta salvedad porque normalmente en los espacios académicos figuran los y las académicas y pocas veces las personas con las que trabajamos. Y esta investigación se hizo con la gente y no sobre ella. Y por eso para mí es tremendamente importante posicionar a la comunidad y a las personas con las que yo tuve el honor de trabajar en este espacio. Así que les habla Paula Caicedo, pero conmigo trabajaron un montón de personas desde Charras, Guaviare, un lugar muy alejado en la ruralidad dispersa de nuestro país. Y entonces nuestras voces están puestas aquí a su servicio para que podamos compartir un poco sobre esta investigación. Me voy a permitir entonces compartir la pantalla. Quiero contarles entonces, como ya les venía diciendo, y en los logos que están a su derecha en la presentación, pues está por supuesto la red HILAR, que nos invita y convoca a este espacio, la Pontificia Universidad Javeriana, porque es la universidad en la que estoy terminando ya mi proceso de formación doctoral y además donde trabajo en el Departamento de Nutrición y Bioquímica, y el logo de la comunidad, por lo que les mencioné al inicio.
He titulado esta presentación para ustedes Alimentación para la Paz, reflexiones desde la experiencia colombiana de la implementación del Acuerdo de Paz en Charras Guaviare. Todo lo que les voy a contar se sitúa en el marco de el caso que logré abordar con las personas de la comunidad que ya les mencioné, y como lo mencionó la profesora Sara, esto se deriva de mi tesis doctoral, pues mentoreada por el profesor Carlos del Cairo y la profesora Sara del Castillo. Si quieres avanzar, por favor. Bien, un contexto general, porque entiendo que hay varias personas en esta sala que no son colombianas, entonces es muy importante mencionar que desde el año 2016, como ya lo mencionó también la profesora Sari, justo estamos cumpliendo 10 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y la extinta guerrilla de las FARC, que en sus siglas significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto se da entonces en el año 2016 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. Cuando se da la firma de este acuerdo, como ustedes ven aquí en la parte inferior está un mapa de Colombia. Tras la firma del acuerdo se crean 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que son estos puntos que ustedes ven distribuidos a lo largo de nuestro país. 2 de esos espacios, que literalmente son como unos pueblos, si se quiere, como unas villas o veredas pequeñas construidas por el Estado, para que los excombatientes de las FARC salgan, ¿cierto?, de su proceso de desarme, desmovilización, y empiecen el proceso de reincorporación a la vida civil. Entonces se crean estos espacios para que ellos inicien pues como todo este proceso. Se crean entonces 24 en todo el país, pero hacemos un zoom aquí en el Guaviare. Nosotros tenemos 32 departamentos y este que está señalado aquí es el departamento del Guaviare. Este departamento pertenece a la región, está entre la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Este departamento tiene 4 municipios, que es una forma en que nosotros organizamos territorialmente nuestros departamentos o nuestros territorios. El municipio al que pertenece esta comunidad se llama San José del Guaviare, que es esto que estoy delineando acá con el cursor. En este departamento se crearon 2 espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Uno de ellos se creó en esta vereda, que se llama Charras. Es una vereda que queda a 4 horas de la capital de este departamento, que es San José del Guaviare. Y si hacemos la cuenta hasta Bogotá, estamos hablando más o menos de 12 horas vía terrestre. El trayecto entre San José del Guaviare y Charras es un trayecto muy complejo, no solamente porque son 4 horas, 5 horas, sino porque las vías siempre están en muy mal estado, lo cual dificulta no solamente el transporte de personas, sino también de alimentos y de intercambios comerciales y diferentes tipos de relaciones que se pueden dar entre las comunidades. Siguiente, por favor. En Charras se ubica la comunidad noble y de paz Marco Aurelio Buendía. Esta fotografía y todas las que ustedes van a ver a lo largo de la presentación hacen parte del archivo fotográfico de un proyecto del cual ya voy a hacer mención, que es el proyecto de planeación universitaria Alimento, Vida y Hábitat, que es un proyecto financiado por la Pontificia Universidad Javeriana. Varias de las fotografías que ustedes van a observar acá fueron seleccionadas de ese archivo fotográfico y fueron tomadas por el fotógrafo colombiano Andrés Felipe Caicedo Ortiz, que entre otras cosas es mi hermano. Entonces, les decía aquí que la comunidad noble y de paz se ubica en la vereda de Charras. Como ustedes ven, a esto me refiero cuando digo ETCRs, los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que se componen de estos módulos de vivienda. Estos módulos tienen 5 habitaciones y una unidad de servicio que tiene un baño, un lavamanos y una ducha. En ese módulo de servicios puede habitar una familia o la mayoría de veces habitan 2 familias y se hacen las adaptaciones de la vivienda, entendiendo que deben haber unos cuartos para dormir y otros cuartos para cocinar y hacer otras tareas. Bueno, les comentaba entonces cómo está estructurada la vivienda de estos lugares y les decía que no cuentan con las condiciones adecuadas para hablar de una vivienda digna. Adicional a ello, estas personas tienen dificultades muy serias en términos de empleo y de alimentación, puesto que dependen en un 80% de los suministros que vienen
fuera digamos, de este territorio, dado que la vocación del suelo en esta comunidad pues no es agrícola, lo que impide la producción propia de alimentos. En esta comunidad habitan cerca de 250 personas, de las cuales 140 son firmantes del acuerdo de paz y el resto son sus familias pues, que han llegado a este espacio para poder iniciar el proceso de reincorporación a la vida civil. Siguiente, por favor. Muy bien. Estas personas, como ustedes las pueden observar, luego del tránsito a la vida civil, pues han surtido por diferentes transformaciones. Es importante mencionar que las personas de esta comunidad pertenecieron al bloque oriental. Las FARC tenían en su estructura armada unas formas de organizar a sus soldados en ese momento y una de ellas era la figura de bloque. Los bloques eran, digamos, la agrupación más extensa, la más grande, con mayor número de participantes pues, que se desplegaban a lo largo y ancho de nuestro país. El bloque oriental era el bloque con mayor influencia y mayor cantidad de guerrilleros y guerrilleras en ese momento. Lo que quiero decir con esto entonces es que estas personas provenían de ese bloque oriental y más o menos en promedio estuvieron o tuvieron una estancia en la vida en armas entre 10 a 25 años. Digamos, unas personas más, otras menos, pero rondamos un promedio de años entre 10 y 25 de haber sido parte de esta organización armada. Bien, en cuanto a las transformaciones, cuando damos el paso a la vida civil, yo quiero compartir con ustedes dos principales sobre las cuales se orienta el foco de la investigación. El primero, pues, tiene que ver con el reconocimiento de la ciudadanía. Por supuesto, cuando las personas ingresan a la vida civil luego de su vida armada, una de las primeras cosas que les dicen es bienvenidos a la ciudadanía. Y esto entonces reconfigura la manera en que estas personas se relacionan entre ellos mismos, con la sociedad que los recibe y con el Estado, unas formas de relacionamiento claramente distintas a como lo estaban haciendo durante los últimos 50 años en su paso por la guerra. Adicional a ello tenemos los cambios en las prácticas alimentarias, un elemento tremendamente importante sobre el cual quiero profundizar. Siguiente, por favor. Es importante aquí entonces mencionar que estas personas pasaron de cocinar en la selva. Ustedes ven ahí la fotografía de una rancha, que en el lenguaje de estas personas significa cocina. Esa es una fotografía de una representación que ellos tienen de un campamento en una zona turística que ellos mismos han construido y se llama La Rancha, cocina en la selva. Entonces pasaron de cocinar en la selva a cocinar en una cocina familiar, como lo tenemos al siguiente lado de la diapositiva. Estas fotos fueron tomadas de cocinas pues, del territorio donde vemos pues, un cambio muy drástico, no solamente en el contexto en el que se preparan los alimentos, sino también los utensilios y por supuesto las dinámicas propias que conlleva cocinar en un lado o en el otro. Adicionalmente, ¿quieres pasar la siguiente, por favor? Adicionalmente, tienen un cambio muy importante en el suministro de los alimentos, pues durante la vida en armas, como ustedes lo ven en la parte superior, pues había una alta dependencia del suministro de los alimentos, digamos, en relación con la población campesina de la zona, y eso hacía pues que naturalmente los alimentos que ellos se proveían pues tenían unas características regionales, digamos, más naturales, propios del territorio donde se encontraban. Cuando pasamos a la vida civil, esa dependencia ya no es de los campesinos, sino que es una dependencia instalada en las instituciones que proveen los alimentos, dado que en el acuerdo de paz, pues se define que a los y las firmantes se les va a entregar una ayuda alimentaria, nosotros le denominamos a eso mercado, pero puede entenderse como una canasta complementaria, una canasta de alimentos, en fin, un paquete alimentario. El punto es que pasamos de una dependencia campesina a una dependencia de las instituciones. Y ahí no solamente cambia el actor de quien dependo, sino también el tipo de alimentos pues, que me llegan, ¿cierto? Como ustedes ven en la fotografía, en la parte inferior, pues las características nutricionales de los alimentos que entrega
el gobierno o que entregaba el gobierno en ese momento, pues carecen de cualquier calificación positiva pensando en la salud de las personas. Siguiente, por favor. Es así entonces como en el año 2019, en el marco del proyecto que les mencioné al inicio, financiado por la Universidad Javeriana, nosotras levantamos el perfil de salud y nutrición de esta comunidad. ¿Y qué encontramos en el 2019? Que el 70% de los adultos presentan exceso de peso. El 43% de esas personas reportaron enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer. El 63% presentó obesidad abdominal y esta condición fue mucho más prevalente en las mujeres que en los hombres. Siguiente. Asimismo, en la población infantil, lo que encontramos fue una doble carga nutricional en los niños y niñas menores de 5 años, haciendo alusión a que tenemos tanto exceso como déficit en esta población menor de 5 años, y en los niños y niñas de 5 a 17 años también hay una tendencia al exceso de peso. Por lo tanto, como ustedes lo notan, estos cambios del paso de la vida en armas a la vida civil no solamente traen modificaciones en dónde y cómo preparo los alimentos, sino también cómo esas dinámicas que se pueden entender más desde lo alimentario tienen un impacto profundo y severo sobre el estado de salud y nutrición de las personas. Asunto que hasta el momento había sido invisibilizado porque simplemente se entendía que había que entregar mercados porque la gente tenía que comer, pero no nos habíamos preguntado por qué nos están entregando y eso qué está causando en nosotros y en nosotras como comunidad y como personas que estamos en un proceso de reincorporación. Entonces, estos datos fueron contundentes para empezar este proceso de toma de conciencia para llegar finalmente a la repolitización de la que les voy a hablar un poquito más adelante. Siguiente, por favor. De esta manera, entonces, así como lo ilustra la fotografía, este camino que inició en el 2019, empezó a mostrarme pues que efectivamente el paso de la vida armada a la vida civil tenía unas complicaciones importantes. 1, 2, que el tema alimentario y nutricional estaba invisibilizado porque el tema del conflicto armado y los procesos de reincorporación no se habían estudiado desde esta arista. Siempre se han estudiado desde temas más asociados a la seguridad, a elementos políticos, a otras cosas, pero lo alimentario y lo nutricional nunca había sido como visibilizado como algo importante que debía ser problematizado. Este camino entonces empezó a ser como la forma en que llegué a una primera pregunta, y es que yo veía que podíamos juntar estos 3 elementos que están ahí en los recuadros verdes, y era la soberanía alimentaria, la ciudadanía y la ciudadanía alimentaria como categorías analíticas que podrían quizá tener sentido para el contexto en el que estábamos. Entonces yo me empecé a preguntar cuál era la resignificación que se podía dar en términos de la soberanía alimentaria y la ciudadanía para construir ciudadanías alimentarias diversas en el contexto de esta comunidad. Esa fue mi intención, quiero dejarlo claro. ¿Desde dónde? Pues desde mis intereses académicos, desde lo que desde la ciudad y desde la academia encontramos interesante. Pero, como les dije al inicio, esto no lo hice yo sola. Así que esa idea preliminar pues se sometió al consenso con la comunidad. ¿Y qué encontramos allí? Encontramos unos elementos interesantes y también difíciles porque esto nos llevó a unas renuncias. ¿Qué pasó allí? Encontramos lo siguiente. La categoría número 3, ciudadanía alimentaria, que quizá algunas de ustedes la han escuchado, pues es un concepto que emerge en el norte global, que hace alusión a la corresponsabilidad que tienen los consumidores y consumidoras en el marco de la toma de decisiones en el sistema alimentario, pero pues para poder hacer eso se necesitan ciertas condiciones, ¿cierto? Cosas que aquí pues difícilmente, y en un contexto como en el de Charras pues es complejo. Entonces esa primera aproximación ponía a tambalear un poco, sin embargo yo traté de explorarlo con la gente.
Cuando intentaba hacer esta exploración, definitivamente las personas no comprendían de qué les estaba hablando. Y la conclusión frente a esto, aun cuando a mí me parecía muy interesante, es que la gente no entendía el concepto, que las personas encontraban que la ciudadanía alimentaria pues simplemente no les hacía sentido. Eso por un lado. Por el siguiente lado, en términos de la soberanía alimentaria. Este concepto claramente hace parte de pues, toda esta lucha por la defensa del derecho humano a la alimentación, involucra a los movimientos sociales, en fin, es un concepto pues, que creo que todos y todas aquí lo tenemos bastante claro, así que desde lo académico pues hacía total sentido. Además que cuando uno entiende la lucha armada de las FARC, pues uno dice, claro, ellos no hablan puntualmente de la soberanía alimentaria, pero toda su lucha por la tierra y por reivindicar las condiciones de vida de los y las campesinas en Colombia, pues digamos que hace un match perfecto con el concepto de soberanía alimentaria. Pero cuando eso se ponía en las discusiones con las personas de base de la comunidad, era muy difícil. Yo solamente podía hablar de soberanía alimentaria en su entendido como concepto con las personas que tenían alta formación política. De lo contrario, era un concepto abstracto. Frente a la ciudadanía no hubo problemas, porque en ese concepto toda la gente entendía, ¿cierto? Todos tenían claro que pues ahora tenían la ciudadanía, digamos, habían recobrado su cédula, su identidad como ciudadanos y que estaban configurando una nueva ciudadanía en el marco de la reincorporación a la vida civil. Así que con ese no hubo problema. ¿Cuál fue la decisión entonces junto con mis tutores? Porque nos encontramos ante nos estrellamos un poco en tanto desde lo teórico traíamos una premisa, pero cuando el campo le dice a uno hay que parar, pues entonces hay que parar y analizar. Nosotros entonces analizamos esta situación y lo que decidimos fue prescindir de la categoría de soberanía alimentaria y ciudadanía alimentaria y transitar al concepto de alimentación. ¿Por qué? Porque como ya lo expliqué, los otros dos no permitían un diálogo cercano, certero con la gente, mientras que la alimentación sí. O sea, la alimentación no tenía ningún problema para hablar con el que fue líder, el que no, el que estuvo aquí, allá. O sea, no había distinción de las personas que impidiera que pudiéramos charlar y conversar en torno al alimentario. Por esa razón, entonces, pues decidimos prescindir de estas dos y concentrarnos en la alimentación. En ese sentido, quiero dejar claro que desde esta investigación entendemos la alimentación como un hecho social que articula factores culturales, económicos, políticos y ambientales. Y la entendemos como aquello que es capaz de permear a la sociedad en su conjunto, es decir, que es un elemento que nos permite entender las dinámicas ampliadas de la sociedad en su conjunto, tal como lo propone Marcel Mauss a través de algunas citas que tenemos en nuestra revisión. De esa manera, entonces, empezamos a ver que estábamos hablando de el concepto de repolitización de la alimentación y la nutrición. Y esta categoría, aun cuando no fue preconcebida desde el inicio de este proyecto, se nos volvió el nodo. Y entonces empezamos a explorar, a indagar por esto. ¿Qué significa entonces la repolitización? Siguiente, por favor. En términos sencillos y para poner acá un poco de contexto, pues repolitizar es devolverle el carácter político a aquello que ha sido normalizado, en este caso el tema alimentario. Cuando lo vemos en la comparación de la vida en armas a la vida civil, tenemos que entender dos elementos muy importantes. Cuando estábamos en la vida en armas, había una distinción entre la alimentación y la nutrición. Cuando las personas hablaban de lo alimentario, estaban centradas en todo lo que tiene que ver con el problema estructural de la propiedad de la tierra y del acceso a esos medios de producción, pues para el campesinado colombiano. Mientras que cuando hablaban de lo nutricional, cuando no es porque usaran el término como tal, pero cuando hacían referencia a este concepto, esto estaba centrado básicamente en producir cuerpos aptos para la guerra. Es decir, que cuando se pensaba en qué vamos a comer, por qué lo vamos a comer, por qué lo planeamos de esta manera,
siempre el objetivo era necesitamos cuerpos aptos para la guerra. Esa era como la perspectiva política que se tenía en la vida en armas de estos dos conceptos. Cuando transitamos a la vida civil, esto cambia, se deconstruye, ¿cierto? Y nace una nueva, digamos, un nuevo elemento, una nueva perspectiva. Y es entonces cuando se empieza a entender que la alimentación está articulada con la nutrición y no son cosas separadas, sino que deben ir en conjunto, pues para poder, digamos, avanzar en una medida mucho más eficiente si queremos pensar, por ejemplo, en procesos de exigibilidad del derecho humano a la alimentación. Y como lo dice en la diapositiva, pues esto está en el marco de las relaciones socioeconómicas, políticas, culturales, que además atraviesan todas las esferas de la vida, lo individual, lo comunitario, lo público. Entonces no es solamente un asunto de cuántos nutrientes ingerí, sino cómo el contexto alimentario donde se producen los alimentos, donde se da toda esta dinámica sociopolítica, inmediatamente permea lo nutricional, que al final quedan los cuerpos de la gente. Siguiente, por favor. Como ya lo había mencionado previamente, aquí tenemos una aproximación al concepto de repolitización. Cuando ponemos este concepto de repolitización en el campo alimentario, es pertinente traer lo que entendemos por agencia. Recordemos entonces que la agencia es esa capacidad social, culturalmente mediada, que resulta de las relaciones de poder y del contexto en donde se ubican los agentes o las personas, ¿cierto? La agencia está estrechamente vinculada con la reflexividad, en tanto los agentes no son pasivos, son actores que transforman estructuras mediante sus prácticas. ¿A qué estructuras nos estamos refiriendo en este caso? Pues a las estructuras del sistema alimentario. La agencia entonces se vuelve una herramienta muy importante de la repolitización, porque sin agencia no hay manera de repolitizar, no hay manera de devolverle el carácter político a algo que se ha normalizado en la vida cotidiana, pues si yo no tengo una agencia sobre esa situación, si mi apatía me acompaña y no me permite generar todos estos procesos, pues simplemente las cosas van a seguir en un estado basal, si se quiere. Por esa razón, entonces, este concepto se vuelve nodal, como lo mencioné anteriormente, y nos permite, y nos permitió además, poder conversar muy fácilmente con las personas en torno a cómo se entendía antes la alimentación, cómo se entiende ahora, qué tiene que ver la nutrición acá, o no tiene que ver, cómo lo viven, cómo lo vivencian y también cómo lo sueñan. Yo creo que esto es muy importante en términos de pensar cómo se puede trabajar con personas que están construyendo un nuevo proyecto de vida. Siguiente, por favor. Es así entonces como en el marco de la investigación grande, digamos de la investigación doctoral, pues llegamos a la pregunta de investigación. Y lo que planteamos aquí es cómo la repolitización de la alimentación y la nutrición, es decir, ese proceso del que estábamos hablando ahorita, posibilita esos procesos de agencia a nivel individual y colectiva para exigir el derecho humano a la alimentación en el marco de la implementación del acuerdo de paz en la experiencia de esta comunidad en particular, porque pues todo gira en torno a ellos y ellas. Entonces, fíjense cómo ese primer momento de simplemente recibir una comida con X o Y características, no entender muy bien qué pasa con eso, pero luego hacer un análisis de esta comida tiene estas características, nos está impactando nuestro cuerpo y nuestra vida de estas formas, disparas, eso fue como un disparador de la conciencia y de las preguntas, ¿no? O sea, de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que no estamos haciendo. Y eso entonces empieza a llevarnos a pensarnos cómo la repolitización podría ser un motivador, pues, de todos estos procesos de agencia en esta comunidad. Bien, siguiente. ¿Cómo se resolvió esta pregunta? Bueno, esta pregunta, vuelvo y digo, no la resolví yo sola, pero aquí voy a hablar desde mi lugar de enunciación y quisiera mencionar lo siguiente. Acudí
yo, Paula Caicedo, a mi formación como nutricionista, como salubrista y pues actualmente en este proceso de formación en ciencias sociales para poder entender la complejidad de este fenómeno, porque esta no es una cosa que se pueda entender desde una sola arista. Esto es muy complejo y requiere una visión ampliada, pues para poder entender las diferencias, las diferentes formas en que esto se configura. Por ello, yo me reconozco, como lo dice ahí, como una investigadora intelectual anfibia, que es la propuesta que nos hace Svampa, Maricela Svampa, dado que este punto de enunciación me permite a mí transitar entre mis mundos, entre lo que normalmente se ha considerado excluyente, que son las ciencias de la salud o las ciencias básicas y las ciencias sociales. Normalmente esto se entiende como opuesto, pero para mí esto funciona como unos lentes complementarios que me permiten complejizar los análisis. Entonces, digamos que esa amalgama de elementos que tengo allí la puse al servicio de la investigación para poder trabajar con las personas de la comunidad y pues empezar todo este proceso de investigación. Siguiente, por favor. Los elementos metodológicos generales de toda la investigación doctoral se fundamentaron en 3 enfoques. El bricolaje, propuesto por Derrida, que nos habla de esa posibilidad de tener un elemento que está, digamos, quieto, si se quiere, poderlo deconstruir y a partir de ello generar algo nuevo. Entonces, fíjense que eso tiene mucho sentido cuando pensamos en cómo se ha repolitizado el concepto de alimentación y nutrición en el paso de la vida en armas a la vida civil. Teníamos unas configuraciones, pero el tránsito a la vida civil hace que reconfiguremos eso y ahora tengamos otras perspectivas y o aproximaciones a ello. La etnografía, pues para mí fue un horizonte muy importante, además, como la profesora Sara lo enunció, pues el profesor Carlos del Cairo es antropólogo y formado en todos los niveles en esta área, así que fue una herramienta y sobre todo un horizonte muy importante que guió toda la investigación y que me permitió vivir de primera mano la vida cotidiana con la gente, dado que este proceso duró 5 años. Entonces, durante esos 5 años, pues yo tuve el privilegio de compartir muchísimos espacios en diferentes momentos con estas personas. Adicional a ello, como otro enfoque muy importante, pues fue la investigación acción participativa, dado que esto inspiró también pues todo el planteamiento que se hace acá, especialmente centrado en el reconocimiento de saber que estamos trabajando con la gente y no sobre ella. O sea, eso para mí es fundamental y creo que desde la investigación acción participativa pues nos dan estos elementos para orientarnos hacia allí. Importantísimo decir en las claves metodológicas, como lo mencioné al inicio, esta tesis doctoral se alojó en el proyecto de planeación universitaria Alimento, Vida y Hábitat. Es un proyecto misional de la Universidad Javeriana financiado por la Rectoría de la universidad, que se empezó a desarrollar desde el 2019 hasta hoy. Nosotros seguimos pues como en este proceso y allí fue el lugar donde se alojó esta investigación, puntualmente en la línea de alimentación, porque el proyecto tiene varias cosas, pero digamos que la línea de alimentación fue el nicho para desarrollar esta investigación. Gracias. Siguiente. Adicional a eso, importantísimo mencionar los aspectos éticos. Aquí es preciso señalar que esta investigación, como ya lo he dicho todo el tiempo, pues se concertó con la Dirección General de la Comunidad, pero pues también con las personas de la base. Toda la información fue anonimizada, se asignaron códigos para proteger la identidad de las personas, con excepción de unos casos muy puntuales que permitieron, particularmente para esta presentación, el uso de sus nombres y apellidos, como lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente, es importante mencionar que este proceso se nutrió de 5 trabajos de grado del programa de pregrado de nutrición y dietética de la Universidad Javeriana, donde yo fungí como la directora de estos, o tutora de estos 5 trabajos de nuestras estudiantes. Vale la pena resaltar que obviamente en los momentos donde se hace uso de la información de estas investigaciones se le da el crédito
a las estudiantes porque es su investigación que contribuye con la investigación doctoral. Siguiente, por favor. Muy bien, con este contexto, me permito entonces compartirles que la tesis doctoral se compone de 3 capítulos. En el primero de ellos, que es en el que voy a profundizar en esta sesión, damos cuenta del proceso de repolitización a nivel comunitario que nos dio lugar a una propuesta muy interesante sobre la cual ya les voy a contar, y es el enfoque de la justicia nutricional como esa herramienta analítica que nos permite entender cómo está, cómo se da, cómo se configura la situación nutricional, alimentaria y nutricional de comunidades rurales que transitan hacia la paz. Entonces, ese capítulo se concentra en develar cómo la repolitización puede resultar en un enfoque que nos permite entender estas dinámicas en este tipo de comunidades. El segundo hace alusión a la repolitización, tanto digamos que en el primero es la repolitización a nivel comunitario. En el segundo es poner la repolitización en lo privado, en el hogar, en la persona, ¿cierto? Y allí entonces entra el rol de la mujer, muy importante, fundamental en todo este proceso, porque no podemos hablar de alimentación sin hablar de mujeres, eso sería imposible. Sobre eso no voy a profundizar en este espacio porque simplemente pues el tiempo no me da, pero pues dejarles saber que hay todo un enfoque de género en esta tesis doctoral, un trabajo muy bello, muy sensible que logramos tener con las mujeres firmantes del acuerdo en esta comunidad para entender cómo esa repolitización también toca el hogar y cómo entonces esa esfera privada también es política y cómo esa agencia también pasa por las decisiones que se toman en la casa y cómo ellas entonces también son eje central de este proceso. Y finalmente el capítulo 3 nos muestra cómo las actuales dinámicas de las políticas en lo institucional, entonces ahí ya nos vamos a lo institucional, justifican que se dé esa repolitización de la alimentación, porque ahí lo que vemos es un status quo de cómo se generan y se gestionan las políticas y programas que la mayoría de veces se sostienen en una base asistencial que no permite pues un avance mayor hacia la garantía del derecho humano a la alimentación. Entonces, ese capítulo número 3 está centrado en, digamos, esa relación con las instituciones y la construcción de los imaginarios del Estado. Bien, muchas gracias. Siguiente. Como les dije, entonces nos vamos a concentrar aquí en el capítulo 1, porque este capítulo es el que condensa, digamos, las reflexiones más robustas en torno a preguntarnos cómo la alimentación puede ser una herramienta de construcción de paz. Para ello, entonces, quiero hacer una pequeña anotación de esa fotografía que ustedes ven ahí. Esa fotografía la tomó Vicente Ortiz, que es un líder de la comunidad, y esta palma se llama la palma andante. Ustedes la pueden buscar en Google y ahí les sale, o palma zancona con Z, haciendo alusión a que esta palma, como ustedes ven, esta raíz café, estas raíces se expanden y van saliendo desde el tronco superior y pareciera que la palma se desplaza, por eso se llama palma andante. Tiene, digamos que, 2 connotaciones para esta investigación. La primera es que la palma andante que ustedes aprecian allí puede significar el tránsito, la movilidad, el cambio, ¿cierto? O sea, transitar con mucha lentitud, pero transitar, caminar, andar en un nuevo escenario, en una nueva vida. Y adicionalmente, si ustedes se fijan en la parte más café de la raíz, hay como unas púas. Resulta que ellos y ellas en la vida armada, en esa rancha que les mostré más atrás, usaban esta rama, la cortaban y la usaban como rallador, ¿cierto? Para poder hacer los guisos, ensaladas y diferentes preparaciones. Entonces, desde lo alimentario también tiene una connotación muy, muy, muy especial esta palma. Bueno, este capítulo entonces, como ya lo mencioné, está centrado entonces en poder recoger como esas grandes experiencias o lecciones aprendidas de
cómo es que logramos esa repolitización y entonces eso cómo nos da la entrada a la propuesta de un enfoque de justicia nutricional, que es como una herramienta, ¿cierto?, analítica que nos permite entender estas situaciones en comunidades rurales que transitan hacia la paz. Siguiente, por favor. De este modo, entonces, el argumento central es que nosotros, cuando digo nosotros, es claramente la comunidad, pero aquí también quiero involucrar a mis tutores porque pues esto fue una juntanza, ¿cierto?, que nos permitió caminar juntos y pensar y construir el conocimiento colectivamente. Nosotros y nosotras proponemos a la justicia nutricional como un enfoque analítico, como ya les dije, que permite examinar cómo se configuran esos procesos alimentarios y nutricionales en los contextos de la ruralidad que transita hacia la paz. Para ello, entonces, pensamos que el enfoque de justicia nutricional se debe estructurar a partir de estas 4 dimensiones. Siguiente, por favor. Ya voy a profundizar en las dimensiones en unas 2 o 3 diapositivas posteriores, pero antes quiero comentarles que este argumento central de proponer el enfoque de la justicia nutricional está sentado en 2 claves teóricas. La primera, la producción y la reproducción social en relación con la alimentación y la nutrición. Hablando primero de la producción social en términos genéricos, en general, pues, sabemos que la producción social pues hace alusión al uso del trabajo para satisfacer las condiciones de vida de la gente. Y la reproducción social, en términos generales, pues se entiende como ese conjunto de actividades que sostienen la vida a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es como este trabajo conjunto entre la producción y la reproducción social, que en un inicio estaban de la mano, pero ustedes saben que con la entrada del capitalismo esto se rompe y entonces la producción va por un lado y la reproducción va por otro. Cuando lo ponemos en temas de alimentación y nutrición, o en la arena más bien de la alimentación y la nutrición, pues la producción social está íntimamente relacionada al uso y la tenencia de la tierra como el primer medio que permite claramente la producción, entre otras cosas, de alimentos. Y la reproducción social, pues, se puede entender como la manera en que se hace uso de esos alimentos en pro del cuidado de las personas y en esa medida de las generaciones futuras, y entonces ahí aparece con mucha fuerza el rol de la mujer, ¿no? O sea, creo que ahí es cuando uno dice, bueno, ¿quién hace esas labores del cuidado? Y entonces es cuando no podemos separar el tema de las mujeres de la alimentación. Siguiente, por favor. La segunda clave teórica sobre la cual se estructura este argumento central es entender la alimentación en los procesos de reincorporación a la vida civil. Aquí la literatura a nivel internacional, digamos que se centra en poder entender el lugar de esa alimentación, pero particularmente en cómo implementar la ayuda alimentaria, es decir, cómo los gobiernos a través de sus instituciones en procesos de reincorporación entregan ayudas alimentarias a quienes pues se están reincorporando a la vida civil. ¿Para qué? Para cubrir esas necesidades nutricionales, pero nada más allá de eso. Entonces eso se queda en la mirada asistencial, ¿cierto? O sea, es simplemente suministro de alimentos y se acabó. Y a nivel nacional, pues obviamente nosotros tenemos como Colombia nuestro caso puntual con las FARC, y aquí entonces tenemos 3 categorías que la literatura nos permite rastrear. La primera es que en términos de políticas públicas relacionadas con el derecho humano a la alimentación, pues nuestro país está transitando, ¿cierto?, de un marco normativo centrado en la seguridad alimentaria a uno que ya incluye la soberanía alimentaria, el derecho humano a la alimentación, pero estamos en ese tránsito. Obviamente el acuerdo de paz da unos insumos muy interesantes, pero digamos que hace falta llegar y consolidar esto con más fuerza. Lo segundo es que pues claramente hay unos cambios en las prácticas alimentarias, como ya se los mencioné previamente, y en el marco del acuerdo de paz, pues la reforma rural integral tiene todo el sentido a la luz de pensar estos escenarios de cómo la alimentación pues se inscribe en este proceso de reincorporación a la vida civil. Siguiente. Bien, los elementos metodológicos propios de este capítulo los mencionaré rápidamente. Las técnicas que usamos aquí
pues fueron grupos focales, círculos de la palabra. Tuvimos la oportunidad de participar en la Mesa Departamental de Seguridad Alimentaria del Guaviare, que es un escenario político donde se toman las decisiones en esta materia para el departamento, y se realizaron 12 entrevistas semiestructuradas, todo en el marco de la línea de alimentación del proyecto que les mencioné. Y aquí entró con mucha fuerza el trabajo de grado de Isabela Fuenmayor y Laura Caballero, estudiantes ya egresadas de nuestro programa de la Universidad Javeriana. Siguiente, por favor. Bien, los resultados centrales de este capítulo. Primero, pues construimos el enfoque de la justicia nutricional a partir de las 4 dimensiones que ya les mostré y ahora voy a explicar cada una. Y luego pusimos a prueba, ¿cierto?, el concepto o el enfoque más bien de la justicia nutricional en charlas para mirar cómo lo podíamos probar, literal, ¿cierto? O sea, cómo ese concepto puede hacer sentido en la realidad de esta comunidad. Siguiente. Bueno, las 4, mentiras, aquí. Primero, entonces, la justicia nutricional. Aquí rápidamente para contarles que este concepto de justicia nutricional emerge del ámbito clínico. Y uno diría, pero ¿cómo del ámbito clínico pasamos al ámbito más político? Pues sí, aquí pudimos proponer, ¿cierto?, lo siguiente, y es que la justicia nutricional en este ámbito clínico está pues muy preocupada por la posibilidad que los pacientes tienen de recibir el tratamiento nutricional adecuado para tener una buena estancia hospitalaria. Sin embargo, y como está mencionado allí, pues digamos, el potencial que tiene esto en el campo de la alimentación es muy amplio, basado en 3 razones fundamentales. La primera es que la alimentación como fenómeno sociopolítico antecede los procesos nutricionales. O sea, antes de que ocurra todo lo nutricional, pues pasa todo lo alimentario, que es una red sociopolítica, económica y cultural, pues que obviamente va a impactar finalmente los cuerpos de las personas. En segundo momento, pues sabemos hoy que hay una necesidad mundial de garantizar el acceso a los alimentos suficientes y nutricionalmente adecuados para todos y todas, no solamente en el ámbito hospitalario. Esta es una preocupación mundial, ¿cierto?, que excede el ámbito hospitalario. Y obviamente, para terminar, la tercera es que pues no estamos solamente enfrentados a temas carenciales, sino inclusive a dobles y triples cargas nutricionales pues que afectan a una gran proporción de la población a nivel mundial. Por lo tanto, entonces, abordar la justicia nutricional con este enfoque amplio desde el campo de la alimentación, pues reivindica la necesidad de reconocer ese carácter inequívocamente relacional que se establece entre la alimentación y la nutrición de las sociedades humanas. Siguiente, por favor. Ahora sí, las dimensiones de la justicia nutricional. La primera se las voy a narrar rápidamente para mostrarles cómo funcionaron en charlas. La primera es la dimensión institucional y esto tiene foco en la regulación pública de las dinámicas de producción, distribución y comercialización y consumo de los alimentos, es decir, tiene toda la mirada de quién toma las decisiones, cómo las hace, dónde las hace. ¿Sí? Esto está pues como en esa instancia de lo institucional. Siguiente, por favor. La segunda dimensión está concentrada en lo económico. Y en esta dimensión lo que queremos, si quieres darle clic, nos permite, lo que queremos entender es cómo se dan esas relaciones de poder entre los actores del sistema. Básicamente pensando en que pueden haber asimetrías de estas relaciones del poder, cómo podrían darse otro tipo de relaciones. La tercera nos habla de la dimensión identitaria. ¿La quieres poner, por favor? La dimensión identitaria que hace alusión a entender cómo se construye la identidad relacionada con los procesos alimentarios. Y aquí sí que tiene sentido, pues porque estas personas vienen de un proceso de reincorporación que traen una memoria, ¿cierto? Traen unas prácticas y eso cómo se reconfigura entonces en la vida civil. Y la última dimensión es la dimensión socioambiental. Y esto tiene que ver con las relaciones entre los actores humanos y no humanos de los sistemas alimentarios, porque no podemos pensar que esto se trata solamente de humanos y del impacto que nosotros tenemos sobre los ecosistemas, sino en una relación bidireccional con todo lo que nos rodea.
Entonces, esas son las 4 dimensiones que hemos propuesto de la justicia nutricional. Siguiente. Bien, ya para ir cerrando, entonces les voy a mostrar aquí cómo funcionó esto en Charras. Como ustedes saben, desde el inicio les comenté, esto arranca en 2019 y como ustedes ven el periodo de tiempo 2019-2024, es decir, que esta dimensión socioambiental ha atravesado todo el periodo de investigación. ¿Por qué? Porque poder entender en qué lugar está la gente, que en este caso es una zona de reserva forestal, según esa ley que está allí, que impide la titulación de la tierra y la producción de alimentos, pues obviamente condiciona la vida de las personas. O sea, poder reconocer dónde está ese territorio, cómo se configura, cómo se ordena políticamente, qué limitaciones o qué ventajas tiene, es fundamental para poder empezar a pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer, ¿no? Esto es una cosa muy importante. Aquí tiene cabida entonces pensar que en el marco de esa ley, donde no hay titulación de tierras, donde pasan todas estas cosas, en el marco del acuerdo de paz hay que generar unos proyectos productivos. Y eso entonces se vuelve todo un rollo, porque podemos conformar las asociaciones como está ahí, Asomucepaz, que es la Asociación de Mujeres Sembradoras de Paz, y Campo Guaviare, que recoge a todos, hombres y mujeres firmantes, las podemos crear, están creadas, pero de ahí a que eso realmente genere proyectos productivos sostenibles en el tiempo, hay mucha distancia. Entonces, esta dimensión es tremendamente importante porque me da contexto y me permite entender, pues, cómo, en qué territorio estamos y cómo nos podemos mover allí. Siguiente, por favor. Bien, entre el 2019 y 2020, que fue cuando empezamos, como ya les comenté, hicimos toda nuestra línea de tiempo, hicimos todo el diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional, y lo que empezamos a encontrar con el trabajo de grado de Isabela Fuenmayor, pues es que había un sistema alimentario fariano, porque ante las cifras que les mostré de exceso de peso y todas estas cosas, pues la pregunta empezó a girar en torno a, ¿y entonces qué era lo que hacíamos antes y por qué ahora estamos así? Eso nos llevó a preguntarnos cuáles eran los mecanismos de alimentación en la vida en armas. Y entonces aquí emerge la dimensión identitaria cuando, por ejemplo, escuchamos a una, creo que esta es una mujer, no recuerdo exactamente, que nos dice lo siguiente: nosotros ranchábamos, cocinábamos por igual, hombres y mujeres teníamos nuestros turnos. Era pesado, pero también era bonito porque compartíamos ese momento de las comidas. Cuando llegamos acá, al ETCR, o sea, a la vida civil, intentamos repetir la rancha, pero eso no nos funcionó. Entonces, lo que vemos acá es que hay una memoria, ¿cierto? Y que las prácticas alimentarias se transforman, pero también beben de elementos, pues, de lo que fue la vida en armas. Siguiente, por favor. En el 2021 realizamos la evaluación de la calidad nutricional de los mercados. Siguiente, y lo que encontramos es que primero el 80% del abastecimiento de estos alimentos proviene de las ayudas alimentarias del gobierno, y como ustedes observan en las diapositivas, estas fotos las tomamos en campo cuando llegó un día al mercado, y pues lo que vemos es una alta prevalencia de productos ultraprocesados que, como ustedes sabrán, pues están cargados de nutrientes trazadores de riesgo que son muy perjudiciales para la salud, y sin distinción de edad. O sea, aquí no había ningún criterio nutricional, simplemente que la comida llegara. Y adicional a eso, cuando hablábamos con los operadores, ¿quieres darle clic ahí, por favor? Lo que nos decían es, esto es lo que nos funciona, porque son alimentos que son fáciles de transportar, no se nos van a dañar, no se van a sobremadurar y van a llegar y la gente toda va a tener comida. Entonces es anteponer los intereses del mercado por encima de la condición de salud de la gente. Siguiente. Aquí entonces vemos cómo pasamos de un sistema alimentario localizado a un sistema alimentario corporativo. Sigue. Sigue. A esto entonces, a esta situación que detonó toda sigue por favor, todo un tema con la comunidad, el líder, siguiente, respondió lo siguiente. Si quieres darle clic y otro clic para que salga el audio. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes se comerían lo que nos mandan?
Es que nosotros no somos animales, somos seres humanos iguales a ustedes y merecemos una comida digna. Necesitamos comer con dignidad, no comer eso que nos envían ustedes aquí. Bueno, aquí vemos, él es Ricardo Semillas, el líder de la comunidad. Espero que hayan podido escuchar lo que decía, y si no, pues ahí está la narrativa. Y esto nos muestra a todas luces la dimensión económica, porque como recordaremos, la dimensión económica habla de las relaciones de poder entre los actores del sistema alimentario. Por lo tanto, estamos viendo cómo los intereses corporativos están primando por encima de la salud y el bienestar de las personas, pero aquí ya hay un proceso, un primer momento de agencia y de, digamos, de exigibilidad de otras cosas por parte del líder, cuando increpa a los operadores logísticos haciendo este reclamo. Entonces, aquí la dimensión económica de la justicia nutricional cobra todo el sentido. Siguiente, por favor. Bien, ya en 2022 y 2023, y vamos terminando, después pues, de que vimos todo esto a nivel comunitario, que la gente empezó a entender, se dio cuenta, se preocupó, se cuestionó a la institucionalidad, pues entonces tocaba dar el siguiente paso, y justamente era enfrentar la institucionalidad. Y ese abordaje lo institucional se dio, digamos que en dos niveles. El primero, como ya quieres darle clic, como ya lo habíamos mencionado, pues está centrado, clic, en este reclamo que se hace a la operación del suministro de alimentos, ¿no? O sea, como bien lo muestra Ricardo y muchas otras personas en el territorio, pues se increpa, ¿cierto? Se cuestiona, porque en ese momento la gente ya es consciente, o sea, estamos hablando 2022, 2023, ahí la gente ya es consciente de que esa comida que le están mandando no es la que les tienen que mandar, porque ellos merecen y necesitan otra cosa. Y porque además en el acuerdo de paz se habla del derecho humano a la alimentación, y pues a todas luces estas acciones no corresponden con ello. El otro nivel, que es una cosa muy compleja porque nos pone como en las dos caras de la moneda, pues son esos desafíos que enfrentan los funcionarios públicos de las entidades departamentales. Siguiente, aquí les traigo con esta diapositiva un poco de lo que los funcionarios dicen, porque también hay que ver la otra cara, y es la oportunidad de agradecer a esos funcionarios que amablemente me recibieron en sus oficinas para charlar sobre esto. Aquí hablamos de la agencia y de los roles de los y las funcionarias de estas entidades públicas del Guaviare en esa clave de, bueno, lo institucional, ¿qué? Fíjense entonces, ellos hablan de tres cosas. Primero, las acciones focalizadas a la población indígena del territorio. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Cuando abordamos a los funcionarios, pues ellos dicen cosas como las que ustedes tienen ahí en esa narrativa, y es lo siguiente. Tenemos algunos autos de la Corte Constitucional, digamos que es una instancia muy importante en nuestro país que da mandatos y sí o sí hay que cumplirlos. Entonces, tenemos algunos autos de la Corte que nos obligan a hacer acciones en comunidades indígenas. ¿Qué significa eso? Que los firmantes del acuerdo de paz no son una comunidad prioritaria ni priorizada para las acciones institucionales, a pesar de que estamos enmarcados en el acuerdo de paz y que esta zona en particular, pues es una zona donde se está implementando el acuerdo. Pero aún así no está priorizado porque lo prioritario aquí son las comunidades indígenas. Entonces eso ya nos empieza a mostrar una debilidad institucional. Lo siguiente, desafíos que enfrentan los funcionarios públicos. Primero, pues tienen una limitación de recursos increíble, digamos que reciben muy poco dinero del gobierno central, departamental, tienen condiciones laborales muy complejas porque tienen contratos muy cortos, sus periodos laborales son de 6 meses, 3 meses, 1 año, y esto pues claramente impide que haya una continuidad de los procesos, y los funcionarios rotan muchísimo y no hay manera pues como de conseguir un seguimiento, ¿cierto? Como que los procesos se den en el tiempo. Y hay tensiones entre las instituciones, digamos que las instituciones se chocan, se pelean por el dinero, por los usuarios, por las acciones, en fin, hay unas tensiones y eso hace que no haya un trabajo articulado. Fíjense lo que nos dice esta funcionaria, dice los municipios son 6ª categoría, o sea quiere decir que son de los que menos reciben dinero,
por eso dice ella, de los más sin recursos, y el departamento es como categoría 2, o sea, también de los que reciben poquita plata. O sea, estamos los pobres con los pobres, ¿no? Esta es como la percepción de una de las funcionarias. Y finalmente la multiplicidad de actores que intervienen en estas perspectivas, pero siempre desde lo asistencial. Entonces hay una desarticulación institucional y procesos sin seguimiento y con baja frecuencia, lo cual impide que podamos instaurar procesos de agencia reales y nos quedemos en la mera asistencia alimentaria. Bueno, con todo esto que les acabo de mencionar, si quieres pasar ya a las reflexiones finales, pues es importante decir que estas 4 dimensiones de la justicia nutricional develan, ¿cierto?, esas dinámicas alimentarias y nutricionales de esta comunidad en función de ese proceso de repolitización. Por ello, entonces, y ya para terminar, les quiero compartir estas reflexiones finales trayendo un poco el título de la ponencia, y es esas reflexiones del caso colombiano en la implementación del acuerdo en esta comunidad. Lo primero que yo podría decir en este espacio es que la repolitización de la alimentación y la nutrición es una vía para activar esos procesos de agencia individual y colectiva en favor de exigir el derecho humano a la alimentación, y a mi parecer se posiciona como una opción pues, para exigir esas mejores condiciones de alimentación y nutrición en los territorios. Lo siguiente que podríamos mencionar acá como otra reflexión es que la justicia nutricional, como ese enfoque que pues nosotros proponemos acá, es muy útil para entender lo que ya vimos, pero también genera esas tensiones, ¿cierto? Y por eso se vuelve muy interesante, porque nos ayuda a entender desde diferentes perspectivas lo que pasa por dentro de las dinámicas alimentarias y nutricionales de un territorio, porque es que cuestiona, pone en tensión esos marcos, digamos, homogéneos, normativos, donde se diseñan y se implementan esas estrategias que además son asistenciales y que vemos pues ya los efectos que tienen sobre la gente. Entonces esto es muy importante para poder poner un ojo crítico también sobre la manera en que institucionalmente se ejecuta, por ejemplo, lo que está dispuesto en el acuerdo de paz. Y ahí pues hay que ver que hay oportunidades de mejora en este proceso. La siguiente reflexión es que pues está relacionada con la participación activa y deliberante, porque no debería ser o no puede ser una participación pasiva, tiene que ser activa y deliberante por parte de los y las firmantes. Recordemos entonces que el concepto de agencia se encarna en la participación para que esto se pueda volver realidad. No va a pasar nada si las comunidades están quietas, simplemente receptoras de lo que el gobierno y sus instituciones quieran hacer con ellas. Hay que agenciar los procesos y en esa medida entonces poder usar esa repolitización para exigir el derecho humano a la alimentación. La siguiente reflexión que quiero compartir con ustedes es que esta experiencia de la comunidad noble y de paz, Marco Aurelio Buendía, demuestra claramente que la alimentación no solamente es un asunto biológico, que especialmente es un campo político donde se disputa la dignidad y la justicia nutricional en el contexto de la implementación parcial del acuerdo. Y digo parcial porque no hemos logrado la implementación total, aun cuando hemos tenido mejoras, aún estamos en deuda, no solamente con quienes firmaron el acuerdo, sino con la sociedad en su conjunto, de lograr una implementación completa del acuerdo de paz. La implementación de ese acuerdo, entonces, desde esta investigación y estas perspectivas, requiere una articulación conceptual, normativa e institucional en materia de alimentación y nutrición, que involucre a la gente de manera efectiva, no solamente llenando un listado de asistencia, porque eso no tiene sentido. En la medida en que involucremos realmente a las personas, pues vamos a evitar caer en estas acciones asistenciales que obviamente no favorecen la agencia y tampoco atacan esas causas estructurales de los problemas territoriales. Esto es una cosa importante, una crítica que se hace al acuerdo, pero pues muy necesaria para el espacio. Y finalmente, hay que decir, estamos en un espacio académico, entonces también hay que pensar en cómo la academia impacta, afecta, condiciona. ¿Cuál es el rol de la academia entonces en estos escenarios?
Aquí hay que decir que la presencia de la Universidad Javeriana a través de este proceso de investigación y del proyecto, pues claramente determinó el posicionamiento y el sentido que tomó la repolitización de la alimentación y la nutrición en la comunidad. No quiero decir que sin nosotros eso no hubiera sido posible, probablemente sí, pero hay que reconocer que nosotros influenciamos a que esto pasara. Eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, porque creo que es una reflexión importante en un espacio académico como este. Y la última, creo que es muy importante, y también esta es una reflexión que a mí me importa muchísimo, todas son importantes, pero yo creo que esta, por este posicionamiento anfibio que les menciono, es que esta posibilidad que tuvimos de habernos relacionado desde nuestra humanidad, más allá de nuestros títulos, desde nuestra humanidad con esas personas de la comunidad, fue el camino para deconstruir los paradigmas clásicos de la nutrición, que siempre nos enseñan a controlar el cuerpo, a controlar la gente, a controlar las comunidades. Fuimos capaces de desechar eso. Yo fui capaz de hacerlo para poder aprender otras cosas y construir con la gente. Entonces descubrí un mundo de posibilidades que me permiten decir hoy que la alimentación es una herramienta de construcción de paz. Siguiente. Muchísimas gracias. Eso es. Un aplauso. No sé usar bien estas figuritas de acá, pero muchos aplausos. Vamos a estaba volviendo a trasladarme al momento de tu proceso de sustentación, y quisiera, antes de darle pues como paso a las preguntas que nos han llegado vía este espacio, que es una transmisión que se hace por el canal de YouTube de la Red Hilar, pero también te están escuchando desde las colegas de la Alianza, los grupos de Ciudadanía Alimentaria, el grupo del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria, y bueno, desde allí nos llegan pues también reacciones. Quisiera plantear 3, tal vez 4 asuntos muy brevemente, pues porque nos hemos llevado este tiempo importante más de la exposición y de algunos problemas técnicos, pero quisiera llamar la atención precisamente en este diálogo que fue todo el tiempo tu tesis, tu trabajo en todos los momentos, desde la conceptualización, el trabajo de campo, luego el regreso a las discusiones conceptuales de las categorías, es como llamar la atención sobre estos puntos y allí como retrotraer también cosas que tus jurados, entre otras la profesora Yari, que nos acompaña aquí, que es nuestra anfitriona hoy, fue una de los jurados internacionales de la tesis de Paula, y ya voy a tocar por qué, de pronto para animar también hay un diálogo pequeñito. Uno, me parece muy importante destacar este concepto referido a la repolitización de la alimentación y nutrición, que posibilita pues estas formas de agencia desde lo individual y lo colectivo, y que hoy, por lo menos para Colombia, y sé que para otros escenarios de Latinoamérica donde se han dado estos procesos de acuerdos de paz con otras dinámicas, obviamente, para no minimizar como los diferenciales de contexto, pero hay unos ejercicios que permiten elementos de construir y reconstruir esos escenarios de exigibilidad de los derechos y el derecho a la alimentación, particularmente en el marco del acuerdo de paz y estos escenarios que explicaba Paula, que son muy particulares de Colombia, estos espacios denominados ETCR, espacios territoriales, donde Charras como caso pues nos permitió ver cómo sucede eso, cuál es su relación muy crítica con el Estado. O sea, ese ejercicio de repolitizar también da elementos de agencia para generar escenarios mucho más, digamos, organizados, mucho más de impacto de exigibilidad del derecho y del derecho a la alimentación y otros derechos. El segundo asunto es que también creo que lo trataba alguna de las jurados, y también porque son temas que en Hilar nos interesan, por lo menos desde Colombia, este tema de las transiciones alimentarias, de las transformaciones alimentarias, que muchas veces los nutricionistas y las nutricionistas, desde una perspectiva un poco limitada por la formación convencional, las vemos muy ligadas a contextos
que favorecen los problemas de sobrepeso o favorecen los problemas de nutrición y hambre, pero tú traes en la tesis otros escenarios mucho más complejos y ligados a estos escenarios de transformación y transición que impactan pues las decisiones de todos esos sujetos denominados excombatientes, ¿sí? O firmantes, que generan también en ellos y en ellas, sobre todo en ellas, en el caso también de tu tesis, que son voces que tú dejas ver, escenarios importantes para que esas transiciones se analicen y además generan como una línea de trabajo a continuar, se analicen con muchísimos elementos y que nos vuelven a traer a este concepto de lo multifactorial, lo complejo que es el asunto alimentario, ¿no? Muy en esta vinculación que tú haces. Yo quisiera como tercero, tal vez no mencionaría la cuarta, sino de manera final, y es en este concepto emergente, que creo que hay una pregunta que estamos mirando, recogiendo del auditorio, de los que nos escuchan y las que nos escuchan, este concepto emergente de la justicia alimentaria, de la justicia nutricional, perdón, que fue un espacio muy interesante también de nosotros. O sea, cómo tomamos, cómo miramos ese concepto de justicia nutricional como concepto emergente, tan tal vez polémico y generador de otras reflexiones como el de justicia alimentaria. Y la profesora Yari, que para nosotros es la persona que traemos aquí en esta experticia que ella tiene, nos plantea como esas aristas en el trabajo de Paulita, de la profesora Paula, en tema de aristas institucionales, identitarias, socioambientales y económicas, pero en la voz de un firmante, ¿no? de un excombatiente como Ricardo Semillas. Para mí es más bien una conjunción de todas esas dimensiones que interpelan estos escenarios de justicia y equidad. Y por último, todo esto, y lo decíamos al final de tu tesis, de la presentación, y lo digo acá porque mucho público del que nos está escuchando somos nutricionistas, cómo este ejercicio de entender una pregunta como la de esta investigación también nos hace tomar distancia de una perspectiva, lo dijiste al final, tradicional de la formación del nutricionista, y nos interpela con esas perspectivas no clásicas, ¿no? De la mirada nutricional, para poder de pronto comprender mejor esos elementos de lo complejo de lo alimentario y nutricional que tú transitas durante todo el trabajo de tu tesis, para decir que es una tesis que tiene una pregunta que, digamos, uno no lo debería decir, pero es una pregunta que abre muchísimas preguntas, no necesariamente cierra un ejercicio como académico, como el que tú has planteado. Entonces, ya con estas 4 que se me alargaron, reflexiones, la profesora Ayari aquí, y bueno, quisiera de pronto, si ella quiere abrir el micrófono en algún momento, pues nos pregunta sobre qué aprendizajes de esta experiencia. No sé si quieres recoger primero todas las preguntas y luego haces una respuesta global. Bueno, no sé, Ayari, sí, si te parece esa opción metodológica para, digamos, que una respuesta a una pregunta puede complementar otra, ¿te parece? Sí. Una pregunta es sobre qué aprendizajes de esta experiencia destacarías para promover una cultura de paz desde la alimentación en otros territorios. Es una pregunta que hace más universal este caso, que es muy de nuestro contexto colombiano. La profesora Carmen Salas Quesada nos dice: estimada Paula, muchas gracias por compartir esta ponencia y felicitaciones por tan relevante investigación. Y la pregunta de ella se refiere a precisamente si en el concepto y proceso de justicia nutricional que propones en tu análisis, ¿qué aspectos de la reconfiguración en la relación alimentación-territorio considerarías más relevantes? Ahí hay otros agradecimientos de Yolanda Mondragón. Y aquí hay una última pregunta, no sé, bueno, es un comentario. Pregunta, dice, sobre el elemento de la paz, si crees que la justicia nutricional es central para sostener un acuerdo, sino como un proceso previo. Pienso en el caso de Mex Lourdes Pineda Gómez, información muy interesante. Lourdes Pineda Gómez dice información muy interesante
como comentarios y varias felicitaciones que recibes. En concreto son esas preguntas las que te comento, si quieres contestarlas en bloque o si quieres una por una. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias a todas las personas que han dedicado este tiempo a escucharme y también a escuchar a las personas del territorio. Gracias, gracias por eso. Gracias también por las preguntas, los comentarios. Creo que esto enriquece mucho el ejercicio. Bien, creo que puedo ir como una por una y probablemente en algunos elementos se pueden mezclar. Iniciando entonces con esos aprendizajes que me da este proceso para promover una cultura de paz. Recuerdo mucho que en la sustentación de mi tesis doctoral, la profesora Yari, como mi jurado internacional, me preguntó que para mí qué era la paz. Y en medio de esa, digamos, de esa pregunta, yo le decía que yo pasé de pensar que la paz era ausencia de conflicto, ¿cierto? Cuando ignoraba todos estos temas y estaba lejos de entender realmente qué es la paz, transité, ¿cierto? A entender pues que la paz es un constructo mucho más denso, que los conflictos no van a desaparecer, de hecho los conflictos son dadores de oportunidades para mejorar y efectivamente pues la paz no es la mera ausencia de conflicto, sino está más situado en cómo la podemos construir cotidianamente, que por ejemplo en este escenario nosotros como país tenemos un acuerdo de paz firmado, como ya lo mencioné y como ustedes lo saben, pero la firma es necesaria, pero ha sido insuficiente, toda vez que les comentaba al final, tenemos una implementación del acuerdo parcial. Y esto pasa también por cómo los ciudadanos y ciudadanas que no somos firmantes del acuerdo de paz entendemos el proceso de paz, entendemos el proceso de reincorporación a la vida civil. Cómo somos capaces de comprender lo que está allí detrás en términos de qué de esto nos sirve como sociedad, qué es lo que tenemos que hacer juntos y juntas para poder vivir en paz, además en un país como el nuestro, con una historia de violencia tan denso, en donde a veces pareciera que estos procesos están relegados o no valen tanto la pena, pero yo creo que este ejercicio particularmente en términos de construcción o pensar algo de cultura de paz, a mí me permite pensar primero que la paz se construye desde los territorios. Yo no creo que esto sea desde la mera legislación y desde las jerarquías, digamos, que estén simplemente dando su sí o su no, porque ellos pueden decir sí, no, más o menos, pero realmente donde se construye esa paz es en los territorios. Y yo aprendí eso, yo tuve la posibilidad de ver de primera mano cómo estos hombres y mujeres todos los días le dijeron sí a la paz y le siguen diciendo sí a la paz, con sus acciones cotidianas, con todo lo que hacen en su vida, en su comunidad. Y creo que ese es un elemento muy importante para podernos hacernos conscientes de cómo como ciudadanía también podemos contribuir en ello. Entonces creo que poder vivir de primera mano, ver cómo de verdad ese discurso de hagamos la paz en los territorios es real, ¿cierto? En unos escenarios, puede que en otros no, pero al menos en el que a mí me tocó lo es. Creo que nos ayuda a construir esa cultura de paz y sobre todo el deseo de poder aportar desde nuestro lugar a que eso se pueda sostener. Yo creo que eso para mí es fundamental y es poder tener la oportunidad de vivirlo de primera mano, de reconocer a esas personas, de reconocer esas prácticas y de tener siempre en la mente pues de que la victoria es la paz, ¿cierto? Como con lo que cierro un poco allí la presentación. Respecto a la justicia nutricional, entiendo que la pregunta está situada como en si se pueden reconocer aspectos relacionados con la alimentación territorio. Entiendo que va por allí. Pues yo creo que la relación entre alimentación y territorio es
es una cosa que no se puede separar, ¿cierto? Es una relación íntima, estrecha, es una relación que debemos considerar en todos los escenarios, porque pues lo territorial, no como el espacio de tierra físicamente delimitado, sino como el territorio socialmente configurado que permite que los hombres y las mujeres puedan construirse individualmente y en comunidad, pues tiene todo que ver con la alimentación. En esa medida, entonces, la justicia nutricional le apuesta también a eso. Cuando hablamos de estas dimensiones que se entrelazan, se imbrican para poder tener una perspectiva amplia de lo que pasa en lo alimentario en un territorio concreto, por ejemplo, en este caso en el Guaviare, y cómo eso impacta el estado de salud y nutrición, pues entonces la justicia nutricional sí toma elementos pues de esta relación alimento-territorio. ¿Cuáles serían entonces los más relevantes, que entiendo también hace parte de la pregunta? Pues yo creo que en clave de las dimensiones, pues importantísimo, como lo dije, poder reconocer los territorios donde está la gente, no solamente por sus condiciones, digamos, ecosistémicas, sino también por la normativa que los condiciona, ¿cierto? Para poder hacer uso o no del suelo, para poder titular o no la tierra, y en esa medida, pues, cómo la gente puede desarrollar esas dinámicas. En lo económico, por supuesto, pues porque ahí están los actores del sistema alimentario, y entonces tenemos que ver cómo conversan, ¿verdad? Cómo se entrelazan esos actores para garantizar o no el abastecimiento, la distribución y el consumo de los alimentos. Yo pensaría que esos elementos allí son muy importantes, y creo que si lo vemos desde la perspectiva de género, pues que no tuve oportunidad de comentar acá, pero creo que esta pregunta me lo permite, es que la relación alimentación-cuerpo-territorio tiene una relevancia impresionante, porque esa triada permite también analizar cómo estos elementos más contextuales impactan los cuerpos de hombres y mujeres. Y cuando lo vemos desde la perspectiva de las mujeres, son ellas quienes con más impacto y más severidad reciben los efectos negativos, por ejemplo, de estar en un lugar aislado, en un lugar con pocas condiciones, pero que aún así son capaces de agenciar procesos alimentarios en sus hogares y en sus comunidades. Y la última pregunta, entiendo que está orientada a pensar si la justicia nutricional es necesaria para sostener como a largo plazo los procesos de paz. Creo que estaba por allí. Yo creo que es una herramienta. Yo no pensaría que sin justicia nutricional no podemos, o que es insostenible el tema de la paz. Creo que es una herramienta como enfoque analítico para poder entender pues como todo lo que está pasando. Si lo vemos desde esa parte más como académica, como una herramienta analítica que me permite entender, entonces ahí lo considero yo como una herramienta. Pero cuando yo pienso, por ejemplo, en el punto 3 que mencionaba la profesora Sara, de los debates que pueden haber entre la justicia nutricional y la justicia alimentaria, pues es que sería imposible hablar de derecho humano a la alimentación sin el componente estructural de la justicia en general, con todas sus acepciones, ¿no? Porque tenemos que hablar de justicia agraria, tenemos que hablar de justicia alimentaria, y también tenemos que hablar de justicia nutricional, porque es algo que hemos hablado bastante con la profe Sara, y es que particularmente en el acuerdo de paz se hace mucho hincapié en lo alimentario, pero lo nutricional es una cosa que pareciera no existir, y hay una deuda con lo nutricional, pero lo nutricional visto con ojos amplios, ¿no? No solamente en el conteo de calorías y nutrientes, porque esa es una mirada demasiado reduccionista que no nos es útil aquí. Aquí necesitamos entender lo nutricional desde el efecto que eso tiene sobre los cuerpos, pero esos cuerpos entendidos como instancias sociales, no como un cuerpo solamente biológico, que también es importante, pero tenemos que ser capaces de instalarlo también desde otras perspectivas. Entonces, creo que como herramienta metodológica muy útil, una herramienta que se puede utilizar en diferentes contextos, pero especialmente en clave de derecho humano a la alimentación,
pues la justicia nutricional es necesaria para poder mantener esta relación entre lo alimentario y lo nutricional y además poder establecer puentes con otros tipos de justicia pues que están en estos contextos. Gracias, Paulita. Yo quisiera mencionar que frente a la justicia nutricional, yo creo que, como lo mostró Paula, sin que sea un concepto nuevo, elaborado, construido desde lo conceptual y teórico por Paula y por quienes la apoyamos, por supuesto tiene todo un bagaje teórico que además tiene un origen, un nicho distinto. Ese traslado que hace Paula en el ejercicio de la tesis es importante, pero creo que finalmente ese ejercicio de retrotraer la justicia nutricional en este escenario alrededor de la paz, alrededor de la nutrición, de la alimentación y nutrición como escenarios, como espacios, como preguntas alrededor de si es un escenario indiscutiblemente de paz, eso que tiene que ver con lo alimentario. Creo que la justicia nutricional es un hallazgo importante. La resignificación, la reelaboración que se hace del concepto de justicia nutricional es un hallazgo de la tesis interesante que seguramente dará para escribir sobre eso. Quisiera, antes de darle la palabra a la profe Ayari para que como nos abrió, nos cierre o nos cuente otras cosas también de este espacio, quisiera decir como colombianas y como colombianos, pues así como los firmantes de paz, aún hoy, a pesar de todo lo que está pasando en este país, le dicen sí a la paz. Yo creo que como ciudadanos, como habitantes de este planeta, tenemos que decirle sí a la paz. Es un momento muy, muy determinante del ser humano, ¿no? O exhumano, como diría Rita Segato, de ver todo lo que está pasando, todo lo que también manipulando lo alimentario se utiliza pues para continuar con estos procesos, con estos conflictos. Pero a mí me parece muy especial la tesis, este tema de la tesis de Paula, porque así como les decía al inicio, para mí es un espacio, trabajamos en el observatorio como eso que llamamos la esperanza alimentaria, o sea, como en la pregunta también que hacía la profesora sobre si la justicia nutricional es el eje o no del acuerdo de paz, es antes o después para sostener el acuerdo. Yo pienso que sí. Y esa tensión en la que nos mal acostumbrado en la formación como nutricionistas entre poner en opuestos o la alimentación o la nutrición y más bien pensarnos cómo ese es un escenario que tiene que ser complejo, ¿no? Complexo, como dicen los brasileños, tiene que ser esa opción en la cual no olvidemos lo nutricional y reivindiquemos lo alimentario, y no olvidemos lo alimentario y reivindiquemos lo nutricional en esa lógica de lo individual y colectivo que es clave en la exigibilidad del derecho a la alimentación, ¿no? Y eso como un escenario de construcción de esperanza alimentaria, porque pues necesitamos otro mundo y ese otro mundo es posible, como es posible también otro país, ¿no? En eso estamos en este país, en este momento complejo y particular que estamos viviendo de cara a las nuevas digamos, elecciones de este país, en los nuevos destinos de este país. Profe Ayari. Pues muchas gracias a ambas. De verdad, yo creo que, bueno, se quedan abiertos muchos temas relevantes para cada uno de nuestros países, para América Latina. Yo quisiera muy brevemente destacar, por un lado, la invitación que nos hace la investigación de la doctora Caicedo sobre una reflexión más amplia sobre la violencia institucional que ejercen los programas alimentarios, que están dirigidos a personas de por sí vulnerables, las llamamos, pero que son vulneradas cotidianamente de muchas maneras. Entonces, aquellas iniciativas que en principio deberían de estar diseñadas en el marco del derecho a la alimentación para ayudar a paliar, por lo menos hacer frente a esas vulnerabilidades, muchas veces se vuelven estrategias también pues violentas. Entonces creo que que de alguna manera violentan cotidianamente a las personas identificadas como beneficiarios. Y entonces es una reflexión que es muy importante que avancemos, que lleva ya en la agenda tiempo, pero que pues no deja de ser vigente, y más en general sobre las posibilidades de construir cotidianamente la paz dentro de los territorios y desde los territorios en momentos en donde
en lo local, en lo regional y en lo global estamos viendo pues muchísimos conflictos armados, bélicos y demás que son complejos, que están atravesados por tantas cosas, pero que sin duda tenemos que atender, ¿no? Y que podemos construir, ¿no? Principios yo creo que podemos arropar la paz como un ideal para ir generando ¿no? y practicando principios de convivencia en los territorios entre academia, población civil, políticas públicas, etcétera. Entonces creo que esta reflexión más amplia para hilar en este momento es para hilar, bueno, como grupo de trabajo y en general es muy interesante. Muchísimas gracias, Sara, profesora Sara, doctora Sara del Castillo, por siempre estar pues ayudándonos a promover estas discusiones. Muchas gracias por compartir tu presentación, Paula, y pues muchas gracias también al CEICH, a la gente que desde el Departamento de Diseño nos ayudan a generar estos carteles para dar a conocer las conferencias, a las personas que desde el equipo el apoyo técnico nos ayudan a que la transmisión sea posible. Wendy, ¿qué te digo? Siempre estás ahí resolviéndolo todo, te lo agradezco mucho. Y bueno, no me queda más que invitarles a quienes también nos acompañaron, ¿no? Todo este tiempo a la próxima sesión del ciclo de conferencias HILAR. Les recuerdo que son todos los miércoles segundo del mes. A estar atentos en las redes porque ahora sí estamos por publicar, lo dije el mes pasado, pero ahora sí es cierto, estamos por publicar la agenda de este año, que tuvimos que hacer ahí algunas modificaciones, entonces para que pues puedan tener ahí a la mano todos los temas que vamos a tratar a lo largo de este año. Ya estamos iniciando con la agenda del año que viene. Entonces pues sin más, buenas tardes, buen provecho a quienes nos vamos apenas a comer y les mando un abrazo desde acá. Muchas gracias. Gracias a todas.